segunda media hora del programa. Estamos reflexionando porque de verdad hace falta hacerlo. Muchas veces el pueblo considera que la mejor vía para poder hacer política es la democracia. Mi padre siempre lo decía y así lo hizo de verdad, porque si no hubiese sido CONDEPA, Conciencia de Patria, una especie de amortiguador social, de repente hubiéramos salido los bolivianos, igual que los peruanos, por las rutas de la guerrilla, de la agresividad, de la confrontación. Pero bueno, el camino de CONDEPA fue diferente, porque nunca se llegó a aquello y luego se retrocedió para ir por el camino democrático, sino desde el inicio se tomó el camino democrático sin dañar, sin perjudicar, sin lastimar a la sociedad. Ahora vemos que el camino democrático se lo toma más tarde o más temprano, no importa cuánto daño le hayas hecho a la población. En el último compromiso que se hizo entre Colombia y las FARC, se les garantiza curules. O sea, tú los vas a tener ahí, hayas votado o no, por ellos, y eso es algo bien fuerte y bien impactante. Se ha presentado un nuevo partido político en Colombia. Es el partido de las FARC, el partido FARC-EP, Ejército Popular. Si me permiten, vamos a la nota número 3, por favor, y sobre ello empezamos luego a conversar. 1.200 delegados provenientes de todos los rincones del país llegaron a Bogotá para participar en el Congreso Constitutivo del nuevo partido político de las FARC-EP. Los asistentes han llegado con grandes expectativas de lo que será el último paso de movimiento político armado a movimiento político legal. Bueno, la expectativa que tenemos nosotros todos los farianos de este primer congreso es empezar a llevar realidad lo que en 53 años de lucha hemos realizado en Colombia y donde hemos buscado todos los espacios que se dieran para tener ese espacio democrático donde pudiéramos expresar lo que siempre hemos querido hacer en este país. La jornada del sábado transcurrió con la preparación de los últimos detalles de este gran evento. A medida que llegaban, los delegados se iban acreditando y a la vez en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, lugar en el que se desarrollará el Congreso, se ultimaban los detalles logísticos y de seguridad. Voy contigo, es increíble. Tengo más adelante ya el lanzamiento del propio partido. Recordarás, estuvimos haciendo un acompañamiento durante todo el año pasado y hasta estuve en Colombia, en Bogotá, ahí viendo el tema de esto que fue, finalmente se firmó un acuerdo entre las FARC y el pueblo colombiano. Y ahora está ya todo eso en camino, la democracia. Pareciera la linda que aparece, pero yo ahí no la veo muy interesante. Esta era la fase de la implementación, quizá la más difícil de los acuerdos. Yo tengo una mirada positiva, y quizá voy a diferir de ustedes dos, pero las heridas que lleva Colombia por estas guerras, tanto de las FARC como del Ejército de Liberación Nacional, son muy duras, muy profundas. Y creo que había que tomar esa decisión valiente, que ha desgastado un presidente Santos, que tiene otros elementos negativos en su gestión, pero creo que ha sido un hombre... ¿El único camino? El único camino como para la paz, sí, había que ceder, obviamente, incluso había que ser el imperio penal de los estados, porque no había otra forma. Si el Estado colombiano no pudo, por la vía militar, por cualquier otra vía, acabar con estas dos guerrillas, solo está demostrado que era la negociación la que iba a dar paz a Colombia. Ha habido muchos intentos a lo largo de su historia y al presidente Santos yo le reconozco esta valía, es decir, ha logrado, más allá del matiz que hoy puede ser insultante a la democracia, de decir que una fuerza que primero empezó con una ideología política para transformarse en un brazo de delincuencia, etcétera, etcétera, sea parte de la democracia, está instaurado incluso con curules garantizados. Bien, son los grandes costes que va a tener estos acuerdos de paz. Pero quizá para la mirada de un colombiano que ha sufrido la guerrilla, ha sufrido el secuestro de sus hijos, etcétera, vale la pena. Quizá la mirada externa de nosotros sea un poco más crítica con el proceso. Sin embargo, yo quiero en este debate ponerme esa camiseta colombiana como si hubiera sufrido en carne propia estas muertes, estas heridas. Por lo tanto, valoro, y las FARC, obviamente, ahora que van a ser un partido político, tienen en sí la misión, obviamente, de participar en un escenario con privilegios, como tú lo has mencionado. Eso te quiero preguntar, porque tú has estado durante todo ese proceso acá. ¿Estos curules son absolutos para ellos? En la primera... ¿Vote o no vote la población? En el primer ejercicio sí,
pero eso no va a ser permanente, no va a ser cargos vitalicios como lo ha tenido Chile en el Senado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí va a ser un procedimiento porque también se justifica esto, porque no tenían las facilidades de otros partidos políticos que participan en el escenario colombiano, por eso se acordó esto. Y coincido con todas las personas que dicen que el Estado colombiano ha cedido mucho. Sí, pero no había otra. No había otra y ellos habían presionado. Estuve allá en Bogotá, recuerdo, acompañando una vigilia gigantesca en la plaza misma de Bogotá, donde pedían que por Dios se firme. El pueblo ya estaba cansado, ya estaba deteriorada toda su vivencia. Pero yo me pregunto, una Ingrid Betancourt, que se fue, tuvo que irse de su país, se alejó de su familia, otra gente, y ver, como tú dices, ¿no? Uno siempre espera que el bien triunfe, que el mal caiga, y luego empezar a verlo, a este mismo señor. Con el claro, mal, negocias con el... Exacto, y después que los veas de autoridad o representantes nacionales en el Parlamento a tus torturadores inclusive, ¿no? Porque hay formas de tortura psicológica. Lo que pasa es que, evidentemente, para avanzar, para que los pueblos consigan, si no paz, tregua permanente, como decía Hobbes, hay decisiones que son a veces muy radicales. Mira tú lo que ha pasado en España. Para construir una nueva España han tenido que darse la mano, torturados por el franquismo con sus torturadores. Y han construido una nueva España, han tratado de sanar las heridas que nunca se sanan por completo. Ha sucedido con el pacto del Elíseo entre Alemania y Francia después de la Guerra Mundial, pero es diferente después de una guerra convencional, si tú quieres llamarlo, es para, en lugar la paz, de seguirnos odiando, enterremos juntos a nuestros muertos. ¿Qué es lo que uno ve ahora? El tema de las FARC es un grupo delincuencial, es diferente que un ejército regular, como en el caso de Alemania y Francia, digamos. Es un grupo delincuencial que empieza con un nombre revolucionario, a nombre del abandono, que lo rural, de las tierras, maoísta, sí. Y luego con el tiempo se transforma en un grupo criminal dedicado al narcotráfico, tráfico de armas, secuestros express y asesinatos y crímenes y mercenarios. Entonces, no es que estás negociando con el otro que piensa distinto, con el cual te has enfrentado militarmente, es un grupo delincuencial. El momento en que la democracia colombiana decide cederle espacios e institucionalizar su participación en el sistema, para mí es una estaca en la democracia colombiana. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿y sabes qué? Pero hubiera Por sido suerte peor tú seguir me con ellos conoces. adentro. Yo soy radical en estas posturas, porque el momento en que tú negocias con el delincuente, estás siendo funcional a eso. Tú les crees que simplemente se van a desmovilizar y van a dejar de haber secuestros o va a dejar de haber narcotráfico. O van a entregar las armas. Yo no lo creo. Y creo que las armas de los desmovilizados pueden acabar en cualquier parte, incluyendo por aquí o en Brasil, en las favelas, no lo sabes. Yo dudo que un grupo que lucraba de secuestrar o de vender drogas, simplemente digan de la noche a la mañana nos retiramos y ahora vamos a hacer spots y vamos a hacer cuñas radiales y campaña puerta a puerta para tener 3, 5, 10 curules con 10 tipos que les paguen sueldo. ¿Para qué? ¿Para que ellos repartan el sueldo entre los demás? La lógica prebendaal. No, Vero. Van a tener representantes dentro del sistema, pero eso nos pasa a nosotros en otros ejemplos. Lo linchan a un ciudadano, lo toman preso a los principales linchadores y el pueblo se levanta para decir que liberen, porque todos hemos hecho. Entonces el Estado libera porque el pueblo quiere libres a los linchadores y hemos hecho lo mismo. Está la violencia, la fuerza por encima de la ley. Y evidentemente son 50 años de guerra en la que la gente no podía ir al cine en paz porque no sabías lo que les iba a pasar. Y eso es por lo menos lo que se ha ganado ahora, Jimena, ¿no? Eso es lo que por lo menos ahora viven más Ojalá, tranquilos pero que yo no antes. sé si eso es verdad. Yo creo que eso puede durar el tiempo en el que se lleva adelante el proceso. Que desaparezca la red criminal porque tengan ahora unos escaños,
Yo no me la creo. No, pues Yo no me la ahora creo. lo que tú dices es muy cierto. No, solo se cambian de vestimenta. Claro. ¿No es cierto? No, es como que Claro. quieras que mañana un ateo se vuelva cristiano y empiece a rezar. Y no es Solo cierto. se va a cambiar la vestimenta. Y no es cierto. Permítame antes de ir a tu somos radicales las mujeres, te habrás dado cuenta. Yo siempre me acuerdo que en el Parlamento, tú te debe suceder lo mismo, cuando había un debate entre mujeres, no nos hablábamos más. Ya, radicales. sí. Los hombres, me encantaba, porque se mataban, pero se pegaban. Y luego los veías tomando café al fondo. ¿Te ha pasado? Yo decía, pero ¿cómo se acaban de matarse? Los hombres son siempre más flexibles, eso es bueno. Nosotras somos muy radicales. Permítame, por favor, los colombianos celebran el lanzamiento del partido político de las FARC. Vamos a ver ese material desde Colombia. ¿Qué significa este momento que se está viviendo? ¿Qué significa que hoy surja el partido político de las FARC? Resulta que esto surge, o sea, que significa para Colombia la insurrección de un partido, de un pueblo que ha sufrido por 52 años, 53 años, una guerra, una lucha fratricida, que el pueblo no la buscaba, pero que los gobiernos de turno la mecanizaron para siempre hacer que el pueblo fuera el culpable de todo. Hemos visto aquí varias rosas rojas. ¿Qué significa para ustedes esa rosa roja que tienen en la mano? Estas rosas rojas significan para nosotros el triunfo de nuestra revolución y significa el amor del pueblo, el amor de nosotros para el pueblo. Significa que florece nuestro pueblo en paz. Allá. Muchas gracias, Rey. Y voy a preguntarle a otra de las personas que se encuentra aquí también con su rosa roja. Buenas, estamos en vivo para Telesur. ¿Me podría decir su nombre y qué significa este momento que se está viviendo para usted? Este momento es... Córrase un poco para acá para que podamos ver en cámara. Mi nombre es Alexander Sánchez, vengo del Putumayo y este es el momento que el pueblo está esperando. Un cambio y una nueva Colombia. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en medio de la guerra y qué significa para usted ahora ser parte de un partido político legal de las FARC? Ahorita, pues, toda la vida hemos vivido detrás de la guerra. Ahorita ha llegado el momento de decirle sí a la paz y a darle una bienvenida a la nueva Colombia que siempre hemos soñado. La nueva Colombia que siempre hemos soñado. Imagínense lo que opina un ciudadano, un colombiano, cómo habrán vivido. Es que tampoco, claro, no podemos nosotros reflexionar sobre la vida porque nosotros no sabemos. A mí me han contado amistades que realmente no podías, lo que dices, ir al cine. Nunca sabías si tus hijos iban a volver o no. Sí. Nadie quería viajar a visitar a sus parientes en Colombia porque siempre estaba el temor de que no te puedan agarrar. Es decir, no, eso no era vida, ¿no? Sí, por supuesto, y eso es lo que yo trato de valorar en esa situación colombiana de más de 50 años, del 64, 60, fines de los 50, toda la pelea del campo, etcétera. Por lo tanto, sigo mirando positivamente este proceso y será la democracia colombiana en este caso, que ya tiene actores que tienen deudas con esa sociedad, que juzgue de la manera directa con el voto, es decir, la FARC puede convertirse en un actor político o no, porque que participen en las próximas elecciones, tenga unos curules asegurados, no le garantiza nada. Aquí hemos visto en la historia del país, por menos cosas, partidos que han desaparecido en 2 patadas, ¿verdad? Entonces, y acá otro elemento positivo que veo yo, hay un Ejército de Liberación Nacional con 1.500 hombres que han firmado hace poco una tregua con el gobierno colombiano por 4 meses, ¿verdad? Llega el Papa a Colombia. Eso te iba a decir. Llega el Papa a Colombia y de alguna manera uno de los grupos que realmente también tenía una efectividad delincuencial terrible, porque se habían degenerado su actividad política. No olvidemos que el Ejército de Liberación Nacional surge a partir de la teología de la liberación, y sus principales jefes son sacerdotes. Por supuesto. Camilo Torres, Manuel Pérez, etcétera, son los que fundan el ELN, ¿verdad? Entonces, se desvirtúa en el camino como las FARC, nadie lo duda, y se han convertido en uno de los grupos delincuenciales más terribles en Colombia.
Por lo tanto, hemos llegado ya a una tregua, porque quienes seguían haciendo daño también en Colombia era el ELN. Lo que no quiere decir que en Colombia se haya liberado de toda la violencia existente, porque en este proceso histórico han aparecido paramilitares, han aparecido grupos mafiosos que viven de esos actos delincuenciales aún en Colombia. Correcto. Pero si logramos que las FARC, mañana una negociación similar seguramente se va a dar con el ELN, estamos avanzando. Lo que no quiero decir que, como tú de alguna manera nos quieres invitar a pensar, que aunque hay el cambio de hábito, va a haber una esencia corrompida, etcétera, etcétera. Yo aspiro a que no sea así. Podríamos Ojalá. demostrar que España no ha hecho eso, porque pensemos lo que ha sucedido con Batasuna, ¿no es cierto? ETA. ETA, con el grupo ETA y lo que ha significado su partido político. Tú conoces mucho la realidad española. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo se llama el partido político de ETA? ¿No es Batasuna? Harry Batasuna. Sí, ¿no es cierto? Sí. Euskadi Euskadi. Es lo que se llama el País Vasco en euskera. Por lo tanto, ha habido una lucha también histórica en esos movimientos. Hoy ya no hay. Pero han decidido entrar a la democracia. Pero ETA era un grupo, ya tenían, pero ya ETA era un participaban. grupo revolucionario terrorista, no era un grupo delincuencial. O sí, o nos acordamos de que ponen bombas y matan gente, Exacto. pero no nos acordamos Que de que rapten secuestran, gente, de que violan, correcto. de que no, es diferente. Tienes El razón. actual Es jefe diferente. del ELN, Gavino, Ajá. entró al ELN con 12 años. Oh, imagínate. Imagínense esa historia que hay Una historia en de- esa persona. Pero lo de ETA fue que, bueno, delincuencial es el acto de terrorismo, bombas, muertes, etcétera. también. Pero no había una conexión Pero no- con no- actividades con mafia, ¿no es cierto? delictivas como en Colombia. Con mafia. Exacto, evidentemente, sí, tienes había. razón. exacto. Es que no podemos poner todo en la misma bolsa, ¿no? Exactamente. Cierto. Imagínate si organizamos un partido de mujeres revolucionarias antipatriarcales para castrar a todos los hombres que encontremos en el No, campo. Entonces Jimena, inscribimos el partido, Ya me voy de acá. pedimos personería jurídica y luego nos presentamos elecciones y mucha gente va a apoyar. ¿Te parece que eso está bien, Vero? No, pues, hay Bueno, una base. bueno. No, ya, ahora te ese es pregunto. el tema, Ahora que te no das- es que cualquiera se organiza, comete actos delincuenciales y luego tiene su sigla, Entra le la validan vida, la sigla claro, y y es- acaba siendo un partido normal. Al final, el tema de fondo, de Ah. los límites de la democracia, hay que replantear para qué están los partidos. Si los partidos son capaces de postular corruptos, violadores, delincuentes, hay que meterlos al basurero. En otras palabras, hay que exigirle a los partidos que la gente que lleven al poder sea gente que valga la pena ser apoyada, ¿no? Jimena Costa, ni para los jueces están logrando eso. Vamos a lograr Pero yo he igual. partido de ahí, de que se llega por la democracia al poder, como lo ha hecho Evo Morales, para luego pisotear las instituciones, le mete nomás, y utilizarlas a favor de su proyecto Ahora- de poder. ¿Quién va a creer en las elecciones judiciales? Claro, sin duda, y ahí vemos que ni siquiera hemos podido lograr por la calidad de la gente que necesitábamos. Jimé, yo te pregunto ahora, ¿cuál es para ti la lectura que después de todo este proceso llegue el Papa? Ayer yo veía CNN transmitiendo la llegada del Papa, el Papa feliz ahí paseando por una Colombia que ya no tienes par. Es ir a ver por ahí, Yo estoy muy desilusionada del Papa. y de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, pero el momento en que sube el Papa Francisco, más allá de que sea latinoamericano, argentino, un hombre más sencillo, como que los que somos católicos veíamos así un poco de oxígeno para una Claro. iglesia con muchas críticas, De que esa tendrá élite miles de radical años, que había. pero que en las últimas décadas está realmente muy cuestionada, ¿no? Y parecía que le daba un poco de oxígeno a eso el Papa. Su actuación respecto a Venezuela ya a mí me ha dejado realmente confundida, porque Venezuela, sí. mira tú si defiendes la vida por encima de todo lo demás, el aborto, por ejemplo, y no te manifiestas frente a un gobierno que está asesinando y torturando a sus ciudadanos como el de Maduro, ya a mí el Papa, ahí ya no me gustó. Está bien que vaya a Colombia, es un pueblo muy católico, pero no puede negarse a reunirse con los unos, con los otros, y luego festejar lo que sucede con las FARC. Estoy desilusionada del Papa. Es un discurso raro, ¿no? Es un discurso- Yo sé que tú eres muy católico. ¿Qué opinas? Yo también. Bueno, en soy- el sentido de eso de muy católico siempre habría que Habría que ver, ¿no? Matizar. explicarlo, ¿no? O sea, Ya. ¿no? O sea,
Yo sí, a mí me gusta el Papa, obviamente. Tengo más que los anteriores. Más que el último, más sobre sin todo. duda, ¿no? Pero creo que conservacionista. tenemos que tomar en cuenta que el Vaticano como Estado, como institución diplomática también, es de las más pesadas del mundo. Pero Por lo tanto, los cambios que podemos ver son mínimos de papa a papa. Creo que este tiene una valía por ser latinoamericano, por tener de alguna manera ciertos discursos importantes, de alguna manera hacia la mujer, por algún Sin lado, duda. ¿no? En el tema de las FARC o político, coincido con Jimena, el tema de Venezuela se aplazaron. Sí, ¿no? Se aplazaron. No sé si por la buena fe de los que fueron los enviados o por una falla de cálculo político. Hoy en día anda un paso atrás, obviamente, a esa primera zafarrancho que hicieron en las negociaciones primeras que tuvieron en Venezuela. Por lo tanto, hay críticas. Sin embargo, creo que más un poco tratando de aterrizar en la llegada a Colombia, es un apoyo total al gobierno de Santos. Es decir, llego porque acá ya estamos con una paz incipiente, pero mi llegada va a empujar este proceso y sobre todo jalar al Ejército de Liberación Nacional, que es otro de los grandes lastres que arrastra Colombia. Por lo tanto, es un apoyo político a Santos, que está debilitado obviamente porque tiene una corriente sobre todo urbana en Colombia que está en contra de estos acuerdos, de estas sesiones que ha habido. Entonces es un apoyo político. No olvidemos que el Papa también, estas visitas, no solo va en su labor de Eucaristía, no en absoluto, hay aquí sino está llevando un tema político fuerte a Santos. Sí. Y creo que yo lo veo, sigo insistiendo, creo en la paz en Colombia, aspiro a que haya finalmente paz. Obviamente coincido con ustedes que las sesiones han sido muy fuertes, muy grandes, que se deteriora la democracia, se deteriora la esperanza de una sociedad en cuanto a la democracia, a sus representantes, pero creo que no había otra manera porque ha fracasado el Estado colombiano para eliminar estos grupos. Como el Estado mexicano con el narcotráfico, exactamente. Como ojalá no falle el Estado brasilero en su lucha contra la corrupción. Y en nuestro caso, ¿cuál Estado? El Estado tan precario que estamos más o menos viviendo en el caos del le meto nomás. Yo lamento decirte que soy pesimista. Yo también quiero paz para Colombia, pero quiere uno paz para todo lado. Y veo muy difícil que esos actores renuncien a sus prácticas por el sueldo de 5, 3, 9, 10 parlamentarios, no importa. ¿Tú crees que porque tengan 3, 4 diputados, toda esa gente que durante años y reclutando niños, como tú lo has dicho, han vivido de recursos de acciones criminales, a nombre de tener 3 representantes, van a dejar de trabajar, van a acabar teniendo todos empleos que en una fotocopiadora? Es decir, no es verdad, ya son grupos delincuenciales y ojalá me equivoque, vida, ¿no? Ojalá me equivoque y logren controlarlos en Colombia. De todas maneras, a mí me llamaba poderosamente la atención el hecho de que justamente esté presente el Papa en este momento, ¿no? Era tan coyuntural, y claro, debe ser un poco la explicación que tú das. Debe ser Santos de su devoción, ¿no? Del Papa, por eso debe ser que está ahí, pero sí, se ha consolidado. De todas maneras, ya Colombia respira tranquila, esta fue la forma que encontró para resolver. Pero el mundo así, un poco para cerrar, y nosotros mismos como bolivianos, tú me decías al principio del programa que te gustaría finalizar hablando un poquito de los misiles chinos, porque de repente ayer quedó inconclusa el abordaje que hicimos, inconcluso. Sí, un poco porque además... si Jimena, me lo permite Jimena también. Jimena toca el tema de la justicia, lo has tocado tú también, porque tiene relación, porque esos miembros del Tribunal Supremo han sido elegidos por ese fracaso de elección. Claro que sí. Hoy van a ser juzgados por un juicio de responsabilidades. Están haciendo buena letra para que... Pero a ver, a los misiles chinos, o sea, creería que aquí, ayer es que he quedado un poco espantado, por no decir un poco más que sorprendido, de la explicación que daba el ministro Arce, Saconeta, sobre el por qué es tan grave el tema de los misiles chinos. Él decía que el 2005 Estados Unidos estaba al borde de una invasión a Bolivia y que era importantísimo terminar con los misiles porque nos quitaban nuestra arma ultra secreta. Que les íbamos a disparar los gringos. Los 37 misiles iba a ser la resistencia
a la invasión de O sea, la resistencia al imperio dependía de los chinos, pero de la además, donación de los oye, chinos. pero nos íbamos a resistir Con razón a ellos. le regalan Por el país Dios, a los ¿cómo se te chinos. ocurre No, a mí no, hacerle ojalá. frente, claro, a él, ¿no? ¿Cómo se te ocurre hacer frente? Ok. Cuando yo escucho eso, digo, ¿qué estamos buscando con esto? Es decir, tenemos que forzar de tal manera casi aberrante la figura del sometimiento pleno a una potencia extranjera, porque no hay otra, porque se trata de buscar los 30 años de O prisión. sea, no me expliques, me lo estás complicando, más o menos le diremos, ¿no? No, es que ya No, de alguna nos manera creen tontos. se ha vuelto un común denominador de nuestras autoridades creer que toda la ciudadanía realmente no se entera No de nada. entendemos Y nada. no entendemos nada. O sea, y a mí me parece que de un ministro que ha estudiado, es abogado, es profesor de Derecho Constitucional, nos quiera vender la idea de que Estados Unidos estaba a punto de invadir Bolivia, como ha invadido otras naciones, son sus palabras, y que los misiles chinos, Era nuestra... Ay, qué... además, entró en paranoia cuando Bolivia adquirió los misiles chinos. Es que no pueden dormir sin nosotros, los Pero es gringos. que lo han dicho, no, y estoy diciendo ¿En todas las serio? palabras que he escuchado. Es Por decir, la Dios. paranoia, la invasión, no es invento mío. Entonces yo pido un poco más de seriedad. Racional. Exactamente, ¿verdad? De verdad, un respeto, oye, Claro. a los bolivianos, porque habrá gente que de verdad crea todo, pero habemos unos cuantos que Muchos. entendemos que no es Muchos. así. Y es más, las veces que yo he podido, he aplaudido el accionar de Arce, cuando ha hecho grandes logros, ha tenido una interesante presencia en el tema de Chile, de los 9, yo lo he aplaudido acá, pero por Dios, cuando ya nos hablan de este tipo de cosas, me parece que es una falta de respeto como sociedad. Y el programa trata siempre de explicar lo que se dice, se hace, para que la gente tenga conocimiento, esté informada. Pero ya este tipo de situaciones me cuesta poder tratar de explicarlas, Yo tengo una interpretarlas, hipótesis. traducirlas. Yo tengo una hipótesis. Deben querer todos ser candidatos a la vicepresidencia. Entonces, Está. como el presidente no duerme pensando en el imperio y en la DEA, una forma de quedar bien con Evo Morales, si logran, y espero que no, repostularlo, lo deben querer acompañar. Entonces Artes, van a ¿no? salir todas con el fantasma del imperio. Exactamente. Ya, pero ¿sabes qué? Que le hagan el Es una fantasma al presi, vergüenza. no a nosotros, porque qué horror que nos vengan a decir. Es que llega un punto en eso, el que ¿no? algunos creen que el país es sucato, querida Vero, y esa es la pena. Y por suerte tenemos opción a manifestarnos de aquí a poco en diciembre en la elección Sí, el judicial. judicial. No les voy a decir Muchísimas cómo gracias. voten, pero ya yo voy te a votar nulo. Ya te voy a traer para que hables de eso, Jimena Costa. Te voy a traer porque ahí es esa opción. Gracias, Álvaro. Como siempre ha sido un gusto Gracias tenerte. por estar contigo, con Jimena, un placer como siempre. Gracias porque me permiten hacer un programa entretenido. La política es a veces dura, pero nosotros lo llevamos, creo, de cierta manera. Jimena, ha sido como Es siempre un para gusto mí un tenerte. gusto. Por Me favor, no funden preocupan ese nuestros partido, por temas. favor. Que han ¡Jamás! Yo sería la primera en que me opongo, imagínate. No, yo estoy diciendo que esa es la barbaridad Claro, de que algunos que serían- delincuentes se vuelvan. Que claro. No tengo intenciones de en castrar a nadie. absoluto. Por favor, te lo suplico. Vámonos. Bueno, mañana nos vemos. Vamos con nuestro auspiciador, el TAM, nuevamente. Gracias, como siempre, por confiar en el programa. Cumplimos con hacer comunicación de contenido, una comunicación de reflexión y no solamente una locura de esas que ahora se hacen en televisión. Un abrazo. Hasta la próxima.